Y buscamos en la primera epístola del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 15. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Bien, dice así la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Señor bendiga a su palabra. Bueno, hermanos y los que nos visitan hoy, estamos llevando este estudio sobre las epístolas del apóstol Juan. Estamos terminando del versículo 12 al versículo 17, este paréntesis que el apóstol Juan había, podríamos decirlo así, ¿verdad?, había realizado, porque el enfoque de él a partir del capítulo 1 era presentar cuáles son las evidencias de aquellos que son verdaderos creyentes, pero que a la misma vez, al contrastarlos con esa verdad, exponen a los que son falsos. Pero cuando llegábamos a esta sección del versículo 12 al 17, él hizo como ese paréntesis, lo llamamos, para dirigirse a la iglesia, a los verdaderos creyentes, para recordarles a esos que sí eran verdaderos cristianos, qué era lo que ellos habían creído, qué era lo que había ocurrido en su vida, por lo cual ellos podían descansar que realmente pertenecían a Cristo. Habíamos visto entonces cómo la familia de la fe estaba conformada por aquellos creyentes que podríamos decir que eran los niñitos, los hijitos, como él los llama en el versículo 13, aquellos nuevos en la fe. También habla a aquellos padres, hemos visto que eran los hermanos que tienen más tiempo en la fe, que el Señor les había concedido permanecer y perseverar en la fe, y cómo cada grupo estaba permaneciendo en lo que habían conocido desde el principio, que habían conocido al Hijo, habían conocido al Padre. Y luego Él se dirige a ellos y ¿qué les dice? Bueno, una de las marcas de ustedes que han conocido al Padre y que permanecen en su palabra va a ser esta, que ustedes no aman al mundo. Habíamos visto cómo está constituido lo que es el amor al mundo y cómo se le presentan al creyente esas tentaciones con los deseos, como habíamos visto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, habíamos visto que todo eso el apóstol dice, el que permanece en eso, al final eso va a ser pasajero. El mundo va a pasar y sus deseos, pero los que realmente han permanecido en la palabra de Cristo, dice, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y ahora llegamos a esta sección, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, del versículo 18 y el versículo 19. Como les había comentado al inicio cuando iniciamos con el estudio de la epístola, el apóstol Juan, él es claro en presentar las verdades. Él no, podríamos decir, no hay zonas grises en lo que él presenta. Él habla acerca de los que están en la verdad o son falsos, los que están en la luz o los que están en las tinieblas. Y vemos que el hermano es tajante cuando él llama a aquellos que son falsos cristos o falsos profetas.
no tiene reparo en dirigirse hacia ellos. Habla acerca de los que os engañan. Y también, como veremos hoy, él habla a aquellos que son anticristos. A diferencia, ¿verdad? Muchas veces hoy en día que se busca de alguna manera, ¿verdad?, no ofender, pero cuando es en el tema de la verdad, vemos que el apóstol es tajante, y recordemos que inspirado por el Espíritu Santo, él, como el pastor que está cuidando a sus ovejas, a su redil, él quiere mostrarle a los hermanos quiénes son aquellos falsos y aquellos que están negando las verdades esenciales del cristianismo. Entonces, por eso él se dirige y los expone de esa manera, como aquellos que son anticristos. Los llama de esta forma, con ese adjetivo. Pero vamos a ver el día de hoy, ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Cuáles eran las marcas de esos que él decía ser anticristos? Pero es muy importante, hermanos, que al acercarnos a un pasaje como este, que roguemos al Señor realmente para que sea su Espíritu Santo el que nos ilumine, para que el centro de esta enseñanza realmente sea nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos, toda la Escritura apunta a Cristo. Lastimosamente, cuando se habla como de este tema, ¿verdad?, acerca de este personaje o de este sistema, muchas veces se hace podríamos decir, ese sobreénfasis a lo que es este tema. Entonces siempre está ese interés de cómo será este personaje, cómo será cuando vaya a aparecer, ¿verdad?, que se manifieste. Pero recordemos, nosotros cuando vamos a la palabra, y el mismo Señor lo dijo, ¿verdad?, toda la Escritura apunta a Él. La Biblia es la que nos prepara para ser buenos para toda buena obra. Nos hace sabios para la salvación. Entonces no ganaríamos nada nosotros hoy a leer un pasaje como este y salir de aquí hablando nada más acerca de este personaje, ¿verdad? Salir hablando de qué o quién es el anticristo o cómo son esas marcas, por así podríamos decirlos, para identificarlo. Sino que más bien nuestro anhelo debe ser hoy, al leer la palabra del Señor, salir confiando más en Cristo. Que así como en el tiempo del apóstol Juan, él guardó a los suyos, ¿verdad?, de aquellos que eran falsos. Y como el Señor ha guardado a su iglesia a través de la historia, que así también nosotros podamos confiar en eso. El Señor guarda a los suyos del error y hace que permanezcamos fieles a Él. Como dice el Salmo 61:4, dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esa es la confianza del creyente. No importa qué ocurra a nuestro alrededor, sabemos que el Señor tiene el dominio y el control de todo. Entonces nosotros podemos salir hoy confiando y que nuestra fe crezca más al conocer más sobre Cristo. Eso es lo que debemos anhelar. Porque lastimosamente en muchos contextos, ¿qué es lo que se hace? Como les decía, se da este excesivo énfasis en tratar de conocer quién es este personaje. Se hacen actualmente muchas películas alrededor de esto y al final lo que la iglesia cree sobre el anticristo es más lo que la cultura popular enseña que lo que la Escritura revela. Entonces vemos que se cae en ese error. Vamos a ver cuál era el contexto en el cual el apóstol está hablando de este tema. Y realmente debemos reconocer, cuando nosotros tenemos la ventaja de poder hacer una enseñanza expositiva, pues en algún momento se va a llegar a estudiar temas como estos, ¿verdad? No los vamos a evitar, sino que cuando la Escritura nos lleve, lo vamos a estudiar. El problema, como les digo, es cuando toda predicación o todo mensaje en muchos círculos está permeado solo por esto, por las últimas cosas o solo escatología, y se pierde el mensaje realmente de la Escritura, el centro, que es Cristo, como les decía. Entonces, inclusive se llegan cuando se habla de estos temas, por ejemplo, se llega a caer inclusive en cosas absurdas, en cosas de cómo la gente empieza a especular quién podría ser, y cada uno podría tener su postura acerca de quién cree que podría ser este personaje, o este sistema, como algunos también lo consideran. Y recuerdo, por ejemplo, a un compañero de trabajo hace unos meses, que él me decía que en su hogar, cuando él era niño, un familiar le decía que él era el anticristo. Y para decirle eso,
bueno, ese familiar lo que le decía era que por el nombre de él, eso le daba, por así decirlo, las características para hacerlo. ¿Y por qué? Porque él se llamaba Christopher. Entonces ese familiar le decía, es que su nombre combina a Cristo con Lucifer. Entonces por eso, entonces como les digo, se caen cosas que son absurdas o que nos suenan ridículas, pero muchas veces así es como se llega a abordar estos temas. Pero realmente lo que nosotros queremos buscar es ser fieles a la palabra, que sea ella la que nos pueda conducir. Entonces, como un hermano dijo, este es un tema que es espinoso y polémico, por lo que aborda. Pero él decía, más allá de ver al anticristo, debemos apreciar a Cristo y su victoria sobre todo este personaje o sobre este sistema. Entonces el versículo 18 inicia de esta forma. Dice, hijitos, nuevamente el apóstol Juan, ¿verdad? Hablando a las congregaciones en Asia Menor, con ese amor, ese cuidado de pastor, y les dice, hijitos, ya es el último tiempo. Como dice una versión de la Escritura, queridos hijos, ya es la última hora. Así es como él se estaba refiriendo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿a qué se refiere Juan entonces con la última hora? A veces escuchamos decir, cuando las personas hablan que cuando sea el último tiempo, o cuando ocurran los últimos días, o que estamos viviendo los últimos días. Pero vean que aquí ya el apóstol Juan, o sea, estamos hablando que esta epístola fue escrita a finales del siglo I. Ese es el consenso entre la mayoría de comentaristas. O sea, hace más de 20 siglos, el apóstol Juan le dijo a la iglesia, hijitos, ya es el último tiempo. Muchas veces, ¿verdad? Las personas creen que va a llegar entonces ese momento en el que ya podríamos decir es el último día, pero vemos que esto es algo que se está anunciando desde el inicio de la iglesia. Juan les dice a los creyentes, ya es el último tiempo. Entonces, recordemos el apóstol Juan, él era un judío. ¿Y qué era lo que como judío ellos tenían? ¿Cuál esperanza tenían? Bueno, esperaban la venida del Mesías antes de que conocieran a Cristo, ¿verdad? Eso era lo que los judíos esperaban, la venida del Mesías. Entonces Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y ahora con la aparición de Cristo, sabían que ya muchas de esas cosas que ellos esperaban ya se habían cumplido. Entonces, como un pastor menciona, Juan o los judíos del primer siglo ya se habían expuesto a la enseñanza de la creación, de que Dios iba a crear o que Dios creó los cielos y la tierra. Tenían esa enseñanza. Habían visto cómo Dios formó un pueblo y a ese pueblo le da su ley, le da la ley a través de Moisés. Después de esto ellos llegan a entender que Dios, a través de todas las promesas que hizo, envió a su Hijo Jesucristo, que Cristo viene y muere en la cruz y que luego resucita y asciende al Padre. Y después de esto, ¿qué ocurre? Ellos fueron testigos de cómo el Espíritu Santo desciende sobre los seguidores de Jesús e inicia la era de la iglesia. Y ahora ellos tenían la palabra profética más segura y el Evangelio empieza a ser proclamado a las naciones, llega y se extiende a los gentiles. Entonces Juan estaba viendo que todo esto se estaba cumpliendo. Entonces, ¿qué decía él? Ya es el último tiempo, ya hemos visto que todo está ocurriendo, ya el Señor vino, dio su vida, resucitó, nos ha mandado a ser discípulos, estamos predicando, el Evangelio se sigue extendiendo, no es solo a los judíos, sino que las naciones conocidas en ese tiempo están siendo evangelizadas. Entonces ellos podían decir, ya es el último tiempo. ¿Qué más faltaba para la venida de Cristo? Como vemos, había oposición dentro de la misma iglesia, estaban surgiendo aquellos que se levantaban en contra de Cristo, en contra de su doctrina. Había la persecución incluso a través del imperio romano. Entonces ellos eran conscientes, estamos viviendo ese tiempo. Por eso es que en el versículo 17 él dijo, el mundo y sus deseos pasan. Entonces ellos eran conscientes, esto va a pasar, el mundo y sus deseos pasan, pero el creyente, el que hace la voluntad de Dios, va a permanecer. Entonces para muchos comentaristas, y ese es el consenso que se tenía, que esa última hora o este último tiempo que habla a Juan, puede ser igual o el equivalente a lo que se dice en Hechos 2:17. Vamos a leerlo ahí, Hechos 2:17, que eso es cuando el apóstol Pedro da el sermón
cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. Veamos del 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto, vean lo que dice, mas esto, o sea, lo que está ocurriendo, es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué había anunciado el profeta? Y en los postreros días, dice Dios, y viene la profecía, ¿verdad?, que iba a derramar su espíritu. Entonces Pedro dice: lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento que iba a ocurrir en los postreros días, esto es lo que hoy está ocurriendo, lo que estamos viendo. Entonces entendemos que a eso era lo que él se refería. Eso está en Joel 2, del 18 al 32, esa profecía. Entonces leamos también Hebreos 1, 2. La epístola a los Hebreos. En el capítulo 1 dice, en versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces también el autor a los Hebreos, ¿qué estaba entendiendo? Que Dios en su momento, a través, ¿verdad?, del tiempo, había hablado por los profetas, había anunciado su mensaje, pero dice: pero hoy en este último tiempo, en estos postreros días, es a través del Hijo que nos ha hablado. Entonces él también era consciente, estamos viviendo ese último tiempo. Y por último, quiero que leamos aquí mismo más adelante en la primera carta a Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 1, leamos del 18, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces vemos que también el apóstol Pedro estaba hablando, este es el postrero tiempo cuando él se iba a manifestar. Entonces nosotros, a la luz de esto, creemos entonces que desde que se dio la venida de Cristo y su ascensión, a partir de ese tiempo entonces estamos viviendo lo que dice Juan, la última hora, como lo traduce otras versiones. Ya no hace falta, ¿verdad?, como muchos buscan, muchas señales o marcas para decir que es el último tiempo. No, sino que el testimonio de la Escritura es que desde que Él descendió estamos en los postreros tiempos. Y es lo que Juan les estaba diciendo a la iglesia. Ahora, lo que ellos no sabían, ¿verdad?, y tenemos que ser fieles al texto, es cuándo iba a ocurrir su venida. Es el postrero tiempo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Lo que podían, y aquí mismo el apóstol Pedro lo dice, lo que podían estar seguros es que no había una tardanza con respecto a la venida del Señor, sino que, como dice segunda de Pedro 3, en el versículo 8 y 9 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no hay ninguna tardanza, sino que es la paciencia del Señor, esperando que los suyos procedan al arrepentimiento, pero siendo conscientes entonces del tiempo en que se está viviendo. Y era lo que Juan le quería mostrar o anunciar y avisar a los cristianos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entonces estar confiados y tranquilos en lo que ellos estaban queriendo, en lo que ellos habían creído. Versículo 18, él les dice, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, les dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Dice: así ahora han surgido muchos anticristos,
Y Él les dice, por eso es que conocemos también que es el último tiempo. Entonces Juan les dice, según vosotros oísteis. Entonces debemos entender que en ese tiempo estaba ocurriendo también que se estaban oyendo. Habían algunas posturas acerca de esto, de lo que iba a hacer este personaje. En ese tiempo dice un comentarista que algunas posturas que habían era que creían, al inicio de la iglesia, creían que podía ser un judío, que iba a tener esa pretensión de ser el Mesías y que iba a gobernar a Jerusalén y que iba a hacer señales. Entonces ese era un rumor que se tenía. Otro, como el apóstol Pablo en su tiempo, creían que este era Nerón. Y algunos hacen también una transliteración del nombre Nerón César con números, con un valor numérico, para también asociarlo a que ese era lo que habla Apocalipsis 13 acerca de la bestia. Entonces habían unos rumores acerca de quién podría ser el anticristo. Como les dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. También, hermanos, nosotros al leer nuestra confesión de fe, también vemos que durante la Reforma Protestante también se tuvo una postura con respecto a quién podría ser. Quiero leer lo que dice nuestra confesión. En el capítulo 26 y en el párrafo 4 dice esto: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está supremo y soberanamente investido en él. Y él dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido. O sea, no podía ser la cabeza de la iglesia. Y dicen nuestros hermanos bautistas particulares, dice, sino que él, el Papa, es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, quien se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. También leyendo la confesión de Westminster, de nuestros hermanos presbiterianos, en el capítulo 25, también ellos tenían la misma postura. Dice, no hay otra cabeza de la iglesia excepto el Señor Jesucristo, ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser cabeza de ella. Y dice, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta a sí mismo en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que es Dios. Entonces vemos que también había esa postura acerca y cuando nosotros, y ahorita vamos a leer, vemos los atributos o aquellos nombres o títulos que se le dan a esta figura del Papa, vemos que perfectamente encajaba en el perfil, ¿verdad?, de ser aquel que se levanta contra Cristo, contra su iglesia. De hecho, quiero leerles lo que dice el Catecismo Católico acerca de eso. Dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, escuchen, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como la muchedumbre de los fieles. O sea, de la iglesia, los obispos y los fieles. Dice, el pontífice romano, en efecto, dice, tiene en la iglesia, en virtud de su función, escuchen, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Y más adelante dice, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, dice, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, dice, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos. Entonces se llama así el pontífice, el vicario. Dice que es el fundamento supremo. Nosotros leemos en la Escritura, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces vemos que realmente tenía títulos, inclusive se le dice Santo Padre.
Entonces vemos que se le atribuyen títulos, ¿verdad?, a este personaje o a esta figura del Papa que realmente corresponden al Dios Trino. Entonces perfectamente encajaba, nuestros hermanos en su momento podían verlo así, que era aquel hombre de pecado. Entonces la palabra anticristo debemos entender que pueden darse dos significados, que puede ser en oposición a Cristo, o en oposición a, o en lugar de. Eso es lo que este serio va a venir, oponerse a Cristo y su doctrina y estar en el lugar de Cristo. Y como vamos a ver en unos minutos, eso es lo que hacían los anticristos de la época del apóstol Juan. Quiero que vayamos a la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 3, capítulo 2 de segunda Tesalonicenses. Dice, leamos a partir del versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje, hermanos, más Apocalipsis capítulo 13, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero Apocalipsis, todo el capítulo, habla acerca de dos bestias a las cuales se les da autoridad y se les da poder, dice el capítulo y pueden leerlo. Entonces, este capítulo de Tesalonicenses y este capítulo 13 de Apocalipsis ha sido el consenso a través de la historia en el cristianismo, que ven la similitud entre el anticristo en Primera de Juan, que estamos leyendo, y en estos capítulos que leemos, que presenta el apóstol Pablo y el apóstol Juan en Apocalipsis, en la revelación que él recibió. Entonces se ve más bien que habla acerca del mismo personaje. En Apocalipsis 13 se habla de esta bestia que se le da poder, habla blasfemias contra Dios, hace guerra contra los santos, dice que se le permite a él vencerlos, que esa es la bestia que se levanta del mar, y hay otra bestia que sale de la tierra, está en el versículo 14 de Apocalipsis 13, que se dice que se le permite hacer y engañar sobre la tierra, pero dice que tenía una apariencia como de cordero, pero que hablaba como león. Recordemos que todo eso es un lenguaje simbólico. Tenía apariencia de cordero, pero cuando hablaba era como un dragón. Pues algunos asocian a eso a la falsa religión, a los falsos profetas y a este dominio sobre gobiernos que tendrá este personaje o este sistema. ¿Para qué? Se le otorga ese poder, ¿para qué? Para perseguir a los santos. Dice y habla blasfemias contra Dios. Entonces vemos que el anticristo, entonces podríamos decir que es el hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2, el hijo de perdición y las bestias que se revelan en este capítulo de Apocalipsis. Ahora, ¿qué nos dice Juan acerca de cómo identificaba él en su tiempo a estos anticristos? En el capítulo, o más bien en el versículo 22 del capítulo 2, dice Juan, niegan que Jesús es el Mesías. Eso es lo que están haciendo, atacando a la doctrina de Cristo. Niegan que Él era el Mesías, niegan al Padre y al Hijo. Podemos leerlo, capítulo 2 y versículo 22. Dice, Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Luego aquí mismo en el capítulo 4 y en el versículo 3 nos dice, y todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y más adelante en su segunda epístola, en el versículo 7, él también habla de esto y dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, dice, es el engañador y el anticristo. ¿Qué es lo que el apóstol estaba diciendo a los hermanos? Bueno, aquellos que atacan a Cristo, a la doctrina de Cristo, niegan su deidad, niegan su humanidad, estos son los anticristos. Que, hermanos, en ese tiempo eso era lo que estaba ocurriendo. Recordemos que estaba el movimiento de los gnósticos. Había un hombre también que se llamaba Cerinto, el cual andaba dando una herejía acerca de que Cristo no era realmente Dios, sino que había recibido en su momento el Espíritu de Cristo, y así estaban enseñando muchas cosas falsas. Y Juan decía: estos son anticristos. ¿Por qué? Reconozcan, es el último tiempo, porque están hablando contra Cristo, contra la doctrina esencial de Cristo. Ahora, lo interesante es que vean que en el versículo 19, Juan inicia de esta forma. Dice: salieron de nosotros. Dice: han surgido muchos anticristos. Versículo 18. ¿Y de dónde salieron? ¿De dónde surgieron? Dice Juan: salieron de nosotros. Entonces la advertencia del apóstol era esto: en medio de la iglesia estaban estos que en un momento sí aceptaron la doctrina de Cristo y la confesaron. En un tiempo abrazaron esta verdad de Cristo y su evangelio, pero luego, ¿qué ocurrió? Se manifestó quiénes eran realmente. Vemos que Pablo en el libro de los Hechos había anunciado esto. Dice, en el capítulo 20 de Hechos, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no van a perdonar al engaño. Y vean, él estaba hablando a los pastores o ancianos de estas iglesias en Éfeso, y les dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Dice, para arrastrar o para apartar tras sí a los discípulos. Que eso era lo que estaba ocurriendo en el tiempo del apóstol Juan. Se levantaron aquellos que hablaban cosas perversas en contra de Cristo. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué querían hacer? Arrastrar y apartar a los discípulos de la verdad. Entonces vemos que ese es el mismo patrón que siempre ha usado Satanás: cambiar la verdad de Dios. ¿Para qué? Para engañar al hombre, para desviarlo del verdadero Cristo que se ha revelado en las Escrituras. Y para eso tiene también esta figura del anticristo, que eso es lo que van a hacer, eso es lo que va a hacer, hablar en contra de Cristo. 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, y cuando nosotros vemos a través de la historia sectas que se han levantado, algunas apelan a que recibieron visitación de ángeles. ¿Para qué? Para enseñar algo que estuvo oculto, pero que ahora ellos van a recuperar. Entonces, cuando el apóstol el apóstol Pedro en Gálatas anuncia, ¿verdad?, que si ellos mismos o aún un ángel, ¿verdad?, anunciara algo distinto, que él dice, sea anatema. Entonces no podemos decir que él estaba exagerando, no, porque realmente eso es lo que ha ocurrido, como les digo, a través de la historia. Han llegado supuestos ángeles y han engañado a las personas, y se han levantado, por ejemplo, los musulmanes, la religión musulmana, el Islam. Dice que este hombre, Mahoma, tuvo por 22 años visitaciones del ángel Gabriel, hasta que él formó, ¿qué?, el Corán, y que esa es la verdadera verdad. Después, con los mormones, José Smith, que dice que se le apareció el ángel Moroni, para decirle, ¿verdad?, que cómo la iglesia se había desviado. Entonces vemos que esa es la sutileza de Satanás, cambiar la verdad de Dios. Pero el problema es que hace esto, y ¿qué ocurre? Arrastra a muchos a esas mentiras. ¿Y qué va a ocurrir con estas personas que siguen a estos falsos cristos que se revelan en esas sectas o en todo movimiento que habla en contra de él? Acarrean la condenación.
Por eso como iglesia nosotros debemos estar vigilantes, porque el apóstol Juan anunciaba, ellos salieron de nosotros. Aquí estuvieron diciendo que eran cristianos. Podemos recordar el círculo de los apóstoles con Judas. Estaba dentro del círculo de Cristo, decía ser seguidor de Cristo, pero era falso, era un anticristo. Y dentro del cristianismo nosotros vemos cómo se han levantado hombres que hablan falsos evangelios. Recuerdo hace unos años que un pastor decía cómo esta falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad, este hermano decía, podría ser esta la gran apostasía que se habla en 2 de Tesalonicenses 2, que dice que no vendrá este hombre de pecado sin que antes venga la apostasía. Entonces él decía, esta falsa enseñanza que se está viendo y que está arrastrando a cientos de iglesias, dice, podría ser esta la gran apostasía. Pero más recientemente otro hermano decía, vemos cómo ahora en este tiempo la enseñanza de esta ideología de género, de todo este movimiento del lesbianismo y el homosexualismo, cómo eso está entrando a la iglesia también y está arrastrando también a cientos de iglesias. Podría decir, ¿será esta entonces la gran apostasía que está ocurriendo? Pero lo que hay que recordar es, como leíamos la semana anterior, que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que va a permanecer, que todos estos que se van tras esos movimientos realmente nunca fueron de Cristo, no han permanecido en Él. Dice el versículo 19 en 2 de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ahí estaba la marca. Si ellos eran de nosotros, realmente, ¿qué hubiera ocurrido? Habrían permanecido. Pero los que se van tras todo viento de doctrina, que enseña que no es esa doctrina de que se apartaron, no, es que nunca fueron realmente verdaderos seguidores de Cristo, sino que ahora se levantan en contra de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo. Pero salieron y debían salir, ¿para qué? Para que se manifestase, o sea, se revelara que no todos son de nosotros. Vemos que esa es una gracia de Dios también para la iglesia. Permite que salgan esos que no son realmente, para que se revele. Como leemos nosotros, creemos en la iglesia visible de Cristo, todos los que podemos venir, dar testimonio de Cristo. Pero está la iglesia invisible de Cristo. La palabra dice que el Señor conoce a los que son suyos. Muchos dentro de la iglesia visible de Cristo, y de ahí es donde surgen estos falsos. Dicen serlo, dicen ser de esa iglesia de Cristo, pero ¿cómo viven? Viven como leíamos en el versículo 16, amando, versículo 15 y 16, amando el mundo, siguiendo los deseos de esta vida. Entonces, ¿qué se manifiesta? Que ellos no son realmente de Cristo, son falsos. Ahora, hermanos, por eso es que nosotros debemos, como iglesia, estar vigilantes. ¿Para qué? Para cuidarnos de todo esto que ocurre y que vemos que está ocurriendo actualmente dentro de las iglesias cristianas, que se infiltran aquellos que dicen por un tiempo sí, ser de Cristo. Por ejemplo, hermanos, nosotros qué diligentes estamos siendo ahora que gracias al Señor, ¿verdad? Dios está concediendo poder tener recepciones, personas que están solicitando la membresía de la iglesia, pero hemos sido diligentes en acercarnos a ellos, conocer a los hermanos, confirmar, ¿verdad?, la fe que ellos han dado testimonio. Nos estamos evaluando a nosotros, como dice la palabra, constantemente, examinarnos para ver si estamos creyendo realmente en la fe. Estamos permaneciendo en la doctrina de Cristo, yendo a su palabra, meditando en ella cada día, o nos descuidamos creyendo que ya conocemos todo y no somos diligentes entonces en estudiar su palabra, porque ¿qué es lo que nos va a librar del error? La palabra del Señor. Mientras más estemos en ella, no vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino que vamos a estar firmes en el fundamento verdadero, que es Cristo. Pero el detalle es cuando la iglesia empieza a descuidar su responsabilidad. Y eventualmente entonces pueda que se manifiesta que no eran realmente de Cristo aquellos que un día lo confesaron. Ahora, este versículo 19 también nos enseña, o nos da más bien evidencia acerca de esta doctrina de la perseverancia de los santos.
Aquellos que son de Cristo hoy están perseverando y están permaneciendo, no para ser salvos, sino que hoy permanecen porque el Señor los ha salvado. Esa es la marca del cristiano. Como veíamos, de esos cristianos que Juan llama los padres, ¿verdad? Que han conocido al que es desde el principio, que tienen más tiempo de caminar, porque hoy permanecen en la fe. Gracias al Señor, porque ellos son salvos realmente por el verdadero Cristo. Y ellos están permaneciendo. Si hoy nosotros, Dios nos está concediendo esto, estar firmes en la verdad, esa es una marca, hermanos, y eso es lo que Juan le está diciendo a la iglesia. Se han manifestado los que no son, pero ustedes sí han permanecido, porque realmente son de Cristo. Ahora, todo lo que estaba ocurriendo, lo que Juan estaba advirtiendo acerca de esos falsos cristos y de ese anticristo que él dice que ya había oído que iba a venir, debían los hermanos temer, como les decía, ¿verdad? Que se habla en Apocalipsis 13 de cómo puede usar un poder político o inclusive poder religioso para perseguir a los cristianos. Esto en el creyente no debe provocar temor, realmente, porque como les decía, el capítulo nos dice que se le dio poder, se le dio dominio. O sea, él no puede hacer nada si no hay alguien que se lo permite. Y ahí, hermanos, es donde nosotros podemos tener esta confianza. Quiero que para concluir, vayamos nuevamente a la segunda carta a Tesalonicenses. En el capítulo 2 y el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De qué podemos estar nosotros tranquilos, hermanos? Que la victoria es del Señor. Ese es el mensaje que nosotros vemos a través de la Escritura. Cristo venciendo, y los que son de Cristo también hemos vencido por medio de Él. Entonces, ¿debemos temer a todo esto que ocurre? No. Nosotros debemos ser vigilantes, resistir a Satanás, pero sabemos que con el Señor tendremos la victoria. La pregunta es, ¿está usted unido a Cristo? ¿Está usted perseverando en la doctrina de Cristo? Si es así, gloria a Dios, porque Él le ha concedido ser de su pueblo. O también, como más adelante dice el apóstol Juan, ¿se va a avergonzar usted el día que Él venga alejado de Él, porque nunca estuvo realmente con Cristo? Quiere el Señor que realmente sea de los que permanecen en Cristo. Y si no es así, si usted se examina y ve que no es así en su vida, corra a Cristo, porque Él es poderoso para salvarle. Amén. Vamos a concluir aquí, hermanos, y volvemos a las 10 de la mañana para iniciar con el culto dominical.